Bueno, buenos días para todos. Yo creo que ya esperamos el tiempo suficiente para que los demás lleguen. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy, martes 28 de abril, en horario de 8 a 12 de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Entonces vamos a continuar con la parte del laboratorio. Hoy vamos a hacer el último laboratorio de la parte cinemática. Con esto ya acabamos toda la cinemática. Y vamos a hablar del movimiento circular. Entonces, no se olviden que el movimiento circular es otra de las aplicaciones del movimiento en el plano, donde lo único que se hace es cambiar el sistema de referencia. Entonces, ya no me muevo sobre todo el plano cartesiano, sino lo hago sobre una trayectoria definida que es una circunferencia, ¿cierto? Entonces, vamos a demostrar o hacer los dos tipos de movimiento circular de una vez. El movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Y para ello vamos a utilizar como referencia, vamos a utilizar la guía del laboratorio que venimos trabajando. ¿Sí? Entonces se las voy a proyectar. Esa guía del laboratorio y nos vamos a ubicar en el laboratorio número 8, 7, perdón, de la guía. En el laboratorio número 7 de la guía. Entonces, vamos a estudiar el movimiento circular con estos objetivos. Entonces, estudiar el movimiento circular de un cuerpo que se mueve con velocidad angular constante, ese sería el movimiento circular uniforme, pero también lo vamos a estudiar cuando se mueve con aceleración angular constante, ese sería el movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, los dos movimientos los vamos a tener que estudiar en este mismo laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que hacer dos videos y con los dos videos hacer dos gráficas y presentar dos porcentajes de error. O sea, este último laboratorio tiene dos partes. Todo hay que hacerlo doble, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, pues estos materiales que aparecen acá no me van a servir porque son cosas que voy a encontrar en un laboratorio, pero ustedes en vez de esto van a utilizar pues cualquier instrumento que ustedes vean que se está moviendo con movimiento circular. Por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? La llanta de una bicicleta podría ser. O, por ejemplo, el microondas, la bandeja del microondas cuando se mueve, cuando está calentando algo, también se mueve con velocidad circular, con movimiento circular. O sea, lo que usted debe identificar en este caso es que es movimiento circular uniforme, es decir, que toda la velocidad sea constante. Por ejemplo, el del microondas, ese es con velocidad circular uniforme, porque se mueve siempre con la misma velocidad. Pero si ya, por ejemplo, analiza el movimiento de la llanta de una bicicleta, entonces ese movimiento sí es un movimiento circular uniformemente acelerado. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, habría que recordar el marco teórico, la fundamentación teórica de un movimiento circular, ¿cierto? ¿Qué me dice? Me dice que un movimiento circular no es más que la aplicación del movimiento en el plano, pero con la salvedad de que, recuerdan, yo les decía en clase, hay algo que me relaciona las cantidades angulares con las cantidades lineales. Por ejemplo, esta definición que aparece en la ecuación 7.1 es la definición de velocidad tangencial. Y tal vez es de las más importantes porque me relaciona cantidades angulares, velocidad tangencial, con cantidades lineales, con angulares, perdón. La lineal es la velocidad tangencial que se mide en metros sobre segundo. Y la cantidad angular es la velocidad angular radial. Ese tipo de velocidad se mide en radianes sobre segundo. Estas dos ecuaciones, esta ecuación queda completamente definida, si se acuerdan, si yo la relaciono por medio del radio. Es decir, el radio con que se está moviendo esta, y aquí lo despejan, es igual a la velocidad tangencial sobre la velocidad angular.
¿cierto? Bien, esa es de las cosas que yo puedo hacer cuando trabajo con cantidades angulares. Pasar de angular a lineal. Y aquí está la ecuación del movimiento circular uniforme cuya velocidad es constante, que es la misma de un movimiento rectilíneo uniforme. Lo único que se cambia es que X en el movimiento rectilíneo uniforme ahora lo cambio por teta y B ahora lo cambio por W. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que yo les decía simplemente es un cambio de letras? Es exactamente lo mismo. O sea que esta ecuación es con la que vamos a trabajar en el movimiento circular uniforme, con la ecuación 7,2. La ecuación para el movimiento uniformemente variado también son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Miren, son exactamente las mismas. Solo que aquí ya se habla de una aceleración angular que nosotros la llamábamos alfa, que era igual a la variación de W respecto al tiempo, ¿cierto? Y con eso se acuerdan que existían 4 ecuaciones. Este sería el símil de la ecuación 1 y este sería el símil de la ecuación 3, donde tendríamos la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Es decir, en definitivas, lo que vamos a utilizar son, ¿cuáles ecuaciones? La ecuación 7,4, porque vamos a medir desplazamientos versus tiempo, y la ecuación es la 7,4 para el movimiento circular uniformemente acelerado, y la ecuación 7,2 para el movimiento circular uniforme, que son las mismas ecuaciones que utilizamos para el rectilíneo uniforme y para el rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, perdón, la No, 7,4, profe. ¿cuál es? No te escucho, Lisette. ¿Cómo? La Lisette, 7,4, ¿para cuál es, profe? Perdón. la 7,4 es para el movimiento circular uniformemente acelerado, sí, o variado. Para el movimiento circular uniformemente variado. ¿Listo, Lisette? Una Sí, profe, pregunta. gracias. Laura, ¿sí me entendiste o no? Laura, Profe, una pregunta. Usted nos cuéntame. dijo que X se cambiaba por teta, ¿cierto? Y Y por W, ¿fue qué dijo? No, X por teta y B, la velocidad por W. Es que recuerdan que nosotros primero trabajamos todo por el movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces, yo les decía en clase, primero vamos a trabajar como sistema de referencia al eje X. Entonces, todas mis ecuaciones me quedaban con X. Entonces, me quedaba X final menos X inicial igual a velocidad, etcétera. ¿Sí? ¿Te acuerdas, Laura? Sí, Laura. profe. Eso, luego cambiamos eso al eje Y, ¿te acuerdas? Entonces, por ejemplo, para caída libre, ¿qué hicimos? Cambiar las X por las y la aceleración por la gravedad. ¿Recuerdas, Laura? Sí, profe. Luego pasamos al plano. En el plano, ¿qué hicimos? Cambiar, como ya es en dos dimensiones, ya no podíamos hablar ni de X ni de Y, sino que utilizábamos la letra R. Entonces, R final menos R inicial, etc. Y decíamos que todas esas ecuaciones tenían dos componentes, una para X y otra para Y. ¿Recuerdas, Laura? Sí, profe. Y por último, yo les dije en el movimiento circular, es exactamente lo mismo. Lo que ahora pasa es que ya no puedo hablar ni de X ni de Y, sino que el desplazamiento con qué lo cambio, con ángulos. Entonces al desplazamiento lo llamo teta, ¿te acuerdas? A la velocidad la llamo W y a la aceleración la llamo alfa. Y las ecuaciones son las mismas. Esas son las ecuaciones que yo les estoy mostrando acá. Entonces les estoy diciendo que la velocidad, desde acá arriba, ¿no?
En la ecuación 7,2, mira. En la ecuación 7,2, cuando me dicen teta es igual a teta inicial más WT, lo que me están diciendo es que teta final, o sea, el desplazamiento angular final, es igual al desplazamiento angular inicial más la velocidad angular por el tiempo. ¿Listo, Laura? Sí, ya, profe, muchas gracias. Y lo mismo con las otras dos variables. Alfa, para mí, era lo que ahora, antes yo lo llamaba A, de aceleración. Y W era lo que antes yo la llamaba velocidad, ahora se llama velocidad, pero angular. Entonces todo es angular, desplazamiento angular, aceleración angular, velocidad angular. Pero las ecuaciones con las que yo voy a trabajar son la ecuación 7,2, ¿cierto? Y la ecuación 7,4. La 7,2 ¿para qué es? Para estudiar el movimiento circular uniforme. Y la 7,4 para estudiar el movimiento circular uniformemente acelerado. Ese es el objetivo de hoy. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Si no entienden de una vez, por favor, porque es que después es difícil estarle repitiendo a uno por uno qué es lo que toca hacer. O sea, ustedes es como que en el momento no hacen caso, pero después ya a la hora de ponerse a hacer los laboratorios es que empiezan a preguntar todo. Entonces, de una vez, si no entienden, diga, profe, yo no entiendo y listo. No hay problema. Lady dice, todo claro, profe. Muy bien, Lady. ¿Hay alguien más que quiera opinar al respecto? ¿No? Bueno, sigo entonces. Ok, entonces, bueno, profe, pero ¿qué es que vamos a hacer? La idea es la siguiente, mire. La idea es que vamos a analizar esos dos movimientos nuevamente con tracker, ¿cierto? Los vamos a analizar nuevamente con tracker y vamos a tener que grabar nuevamente videos, pero esta vez van a ser como con un poco más de, digamos, de condiciones iniciales, se podría llamar. Es decir, no son los videos que yo quiera, sino que deben ser para que cumplan las siguientes condiciones. Bueno, toda esta Profe, parte que disculpe. aparece en la guía del laboratorio, cuéntame, Dice Lupe que le permita el ingreso. ya está. Yo ya le estoy dando el ingreso a todos. Ah, ok. Bueno, a ver, entonces esta parte de la guía del laboratorio, pues no la vamos a utilizar porque esta parte es muy elaborada, es decir, es muy difícil que ustedes puedan generar este montaje porque se necesita el equipo de unos anillos que se llaman anillos de Miller. Pero no importa, eso no nos va a varar. Es decir, que toda esta parte a ustedes no les va a interesar. Lo que sí les va a interesar es esta partecita que dice medición de la velocidad angular, que de hecho, esa medición la van a hacer por número de vueltas, escucharán bien, ¿no? Por número de vueltas la van a hacer. Entonces, no es que yo voy a generar, no es que yo vaya a generar un video de algo que solo dé una vuelta, sino tengo que generar un video de acuerdo al número de vueltas que me mandan a analizar. Profe, ¿yo cómo sé cuántas vueltas me mandan a analizar? Para eso están las tablas. Entonces, por ejemplo, cuando a usted le están hablando del movimiento circular uniforme, les piden que mida el ángulo de una vuelta, de dos, de tres, de cuatro, hasta 10 vueltas. Entonces, la idea es que usted grafique, ojo con esto, la idea es que usted grafique hasta 10 vueltas, es decir, que usted tendrá que hacer un videito en el cual se mire que su instrumento que vaya a filmar de 10 vueltas. ¿Sí me hago entender eso o no? Chicos, Sí, profe. Sí, ¿sí? profe. Bien. Entonces, ¿por qué así? Porque yo lo que necesito es extraer del video
el tiempo que se demora en dar una vuelta, porque una vuelta en radianes, ¿cuánto es? Una vuelta en radianes, ¿cuánto es? En 2pi, profe. 2pi. ¿Y 2pi cuánto es? 360 grados. 6.28. 2 por 3,14. ¿Sí o qué? Pues por eso es que aquí yo ya les coloqué en esta tablita cuánto vale 2pi, o sea, una vuelta, 4pi, 2 vueltas, 6pi, 3 vueltas, etcétera, etcétera. Ya está multiplicado aquí. Entonces usted incluso ya está con el error, mira, ¿cierto? Ya está hecha la operación. Entonces, al sacarle a 2pi, su error es 0.03. Pero a 4pi ya no es 0.03, sino 0.06, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Sí, ¿no? O sea que usted lo único que va a sacar es el tiempo que se demora en dar una vuelta, el tiempo que se demora en dar 2 vueltas, el tiempo en que se demora en dar 3 vueltas, hasta 10 vueltas. Es decir, que su video tiene que hacerlo de tal forma que el instrumento dé hasta 10 vueltas. Pero entonces yo cómo sé, profe, que da 10 vueltas. Por ejemplo, si voy a utilizar el horno microondas, dice usted. Entonces usted lo que tiene que hacer, pues ahí ya les estoy ayudando, pero bueno, la idea es que lo hagan bien, es colocar una marca para poder establecer cuántas vueltas va dando. Es como así una marca, profe. Pues no sé, colocan un punto de referencia, le colocan una cinta, bueno, algo que no se vaya a quemar, ¿no? No vayan a ir a hacer un incendio con el microondas, ¿cierto? Algo que usted pueda decir, voy a ver cuánto se demora en dar las 10 vueltas. Es decir, que el video le alcance a filmar cuántas vueltas alcanza a dar. ¿Sí me hago entender, chicos, eso o no? ¿Y eso para ambos casos, profe? No, es que el horno microondas solo se te va a mover con movimiento rectilíneo, con movimiento circular uniforme. Por eso, pues no se me ocurre otra cosa en la casa que puedan encontrar. Ah, bueno, puede ser, por ejemplo, si alguien tiene un tocadiscos, ¿no? Pero es difícil. ¿Alguien tiene un tocadiscos en la casa? De esos tocadiscos antiguos, tornamesas. ¿Sí saben de qué les estoy hablando? Sí. Sí, profe, pero no, yo Es no tengo. difícil, ¿no? Pues creo que más fácil es un microondas. Creo, pues. O si miran o encuentran en la casa algo que se mueva con movimiento circular uniforme, pues lo pueden utilizar. A mí se me ocurren microondas, pero ustedes pues no sé. ¿Ok? Lo importante es que alcancen a hacer un videíto dando 10 vueltas. Ese es el que es constante la aceleración, profe. No, la aceleración, en ese la aceleración vale 0, porque la Ujú. velocidad es la que es constante. Ah, ya. ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, profe. Profe. ¿Sí? Listo, supongamos que ya tengo estos datos, ya hicieron el video, ya graficaron y ya lo subieron a Tracker, Tracker le sacó los datos, lo grafican en root y ustedes en root van a meter estos datos. Ahora la pregunta es, profe, ¿con qué polinomio lo ajustamos? Porque esto que viene siendo. Entonces usted lo que tiene que irse es a la ecuación original. Y la ecuación original para el movimiento les estoy diciendo que es ¿cuál? La 7.2. Esta es la ecuación original del movimiento. Entonces usted lo que va a graficar es ángulo en función del tiempo. Entonces, Nicolás, ¿con qué tipo de polinomio lo fitearías tú? Nicolás. Miren que ya vamos en la mitad del semestre. Ya deben saber esto. ¿Ya cuántas gráficas que han hecho? Eso es polinomio de grado 1, 2, 3. Esta ecuación. Chicos. Polinomio 2, profe.
Uno, profe. Ah, uno. Uno. 1. Esto es un polinomio de grado 1. ¿Por qué? Pues porque el tiempo está elevado a la 1. ¿Sí es claro o no? Entonces usted lo va a fitear con un polinomio de grado 1. Tal cual es exactamente lo mismo que hizo en el experimento de movimiento rectilíneo uniforme. Es exactamente lo mismo, solo que ahora no lo va a hacer con algo que se está moviendo en una línea recta, sino los va a hacer con algo que se está moviendo sobre un círculo. Pero la ecuación es exactamente la misma. Y si eso es cierto, si es un polinomio de grado 1, entonces me va a dar 3 parámetros. ¿Cuál? Chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, P sub 0 y P sub 1. En ese caso, P sub 0 hace referencia al ángulo inicial, a cuánto vale teta sub 0. Eso vendría siendo P sub 0. Y P sub 1 es la pendiente de esa gráfica, porque le va a dar una línea recta. Entonces, es cuánto vale la velocidad angular. Y el primer objetivo, entonces, de esta primera parte del laboratorio va a ser calcular cuánto vale esta velocidad angular doble. Tal como lo hicieron en el movimiento rectilíneo uniforme. Es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Y esa velocidad angular va a ser la velocidad angular experimental. Y si es la velocidad angular experimental, usted ya va a tener que calcular una teórica. ¿Cómo así una teórica, profe? Es decir, usted va a tener que hacer lo mismo que hizo en el movimiento rectilíneo uniforme, que es en tracker sacar el promedio de las velocidades para poder expresar eso como velocidad teórica, ese promedio. Y así poder calcular porcentaje de error. ¿Hasta ahí vamos o no? Chicos, Profe, ¿qué sub 1, profe, en la fórmula? No escuché muy bien. P La sub velocidad 1, angular. P sub 1 es la velocidad angular. Profe, y P sub 0. El ángulo inicial, o sea, teta sub 0 es P sub 0. Profe, y para sacar la velocidad teórica solo con el promedio de los tiempos que nos da Tracker o alguna fórmula. De los tiempos, no, de las velocidades. Sí, de las velocidades. Sí, solo con esas. Ahí no hay fórmula teórica. Ah, listo. ¿Hasta ahí vamos o no? Chicos, Sí, profe. ¿listo, Brittany? Sí, profe. Bien. Entonces, es exactamente lo mismo que hicieron en el movimiento rectilíneo uniforme. Exactamente lo mismo. De hecho, pueden revisar su laboratorio y es hacer lo mismo. ¿Cierto? Solo que allá en el movimiento rectilíneo uniforme, esta W la llamaban velocidad y a esta teta sub 0 la llamaban X inicial. Pero es exactamente lo mismo. Bien, esa es la primera parte. Y la segunda parte, profe. Bueno, en la segunda parte, primero que deben ya no utilizar algo que se mueva con velocidad angular constante, sino que varíe la velocidad. Entonces, ahí sí pueden utilizar, por ejemplo, colocan una bicicleta al revés, es decir, las llantas hacia arriba, y colocan a dar vueltas a la llanta, por decir algo. Le dan un impulso a ustedes, ¿cierto? Y entonces, pues como yo creo que ustedes no son máquinas, el movimiento que se va a generar ahí es un movimiento circular uniformemente acelerado, es decir, de hecho, desacelerado les va a dar a ustedes, porque en un principio va a tener una cierta velocidad, pero a medida que va pasando el tiempo, por la fricción, pues se va a ir tratando de frenar. ¿Sí es claro eso o no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, pues, a usted ahí no puede mantener la velocidad constante. Entonces, es muy difícil. Entonces, a ese tipo de movimiento se le llama un movimiento uniformemente uniforme, circular acelerado o desacelerado en este caso. Pues en el ejemplo que yo les estoy dando, si ustedes buscan otra cosa, pues es válido. Es cualquier cosa que se esté moviendo circularmente. Ahora bien, ¿y cómo voy a hacer entonces eso?
exactamente los mismos datos. Aquí está la misma tabla. Bueno, esta tabla, la 7.2, no la tienen en cuenta porque esa no me va a servir a mí. Pero la del uniformemente variado, sí, miren, es exactamente la misma tabla. Entonces, usted lo que va a medir es el tiempo que le toma una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, y eso se lo traduce a radianes, es decir, una vuelta son 6.28 radianes y 10 vueltas serían 62.8 radianes. Con eso, la misma cosa. Saca los tiempos de tracker, y los grafica. Toda esta parte de acá a usted no le va a servir, como le digo, porque esta parte está diseñada para el montaje que les estaba hablando anteriormente. Pero como nosotros lo estamos modificando, a mí lo único que me va a importar es la tablita, nada más. Bueno, ¿y qué con eso, profe? Con eso entonces usted ya tiene los radianes y los tiempos. Ahora va a utilizar es la ecuación 7.4. Con la ecuación 7.4 usted va a poder otra vez graficar teta, o sea, desplazamiento angular en función del tiempo. Luisa, ¿estás por ahí, Luisa? Luisa. ¿No está Luisa? Isabela, ¿está? Sí, profe. Este tipo de polinomio, ¿qué polinomio es? De grado 2. De grado 2. Entonces, al graficar tu desplazamiento versus tiempo, entonces vas a tener que en root fitearlo con un polinomio de grado 2. ¿Cierto? ¿Cuántos parámetros te van a dar? Te van a dar 4 parámetros. ¿Cuáles parámetros? Chi cuadrado sobre el número de grados de libertad, P sub 0, P sub 1 y P sub 2. Entonces, P sub 0, ¿qué vendría siendo, Isabela? P sub 0 es el valor independiente que tiende a 0. Sí, pero en este caso, si lo comparas con esta ecuación, ¿qué vendría siendo? Teta sub 0. Eso vendría siendo P sub 0. Teta sub 0. ¿Ok? ¿Qué vendría siendo P sub 1, Bueno. Isabela? Isabela. P sub Velocidad 1. angular. Profe, ¿sí me escucha? La velocidad angular. No te escuchaba, ahora ya. La velocidad angular inicial. Muy bien, Isabela. Y, Isabela, ¿qué vendría siendo P sub 2? Un medio de De alfa, o de la aceleración angular. alfa. Un medio de la aceleración angular. Y en este caso, tal como lo hicieron en el movimiento rectilíneo uniforme, el objetivo es calcular cuánto vale la aceleración. Entonces usted nuevamente va a decir, o sea que la aceleración angular ahora también va a ser igual a 2 veces P sub 2. Claro, como P sub 2 es igual a un medio de alfa, entonces alfa es igual a 2 veces P sub 2. Y eso sería todo. ¿Cierto? Profe, pero ¿cómo la comparamos o cómo sabemos si estamos bien o estamos mal? Pues lo mismo que hicieron en el anterior. Tocaría sacar de tracker la aceleración angular promedio de ese laboratorio y la comparan con esta aceleración angular que les está dando la de la gráfica de red. Y eso es todo. En definitivas cuentas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a estudiar el movimiento circular, pero los dos a la vez, es decir, el uniforme y el uniformemente acelerado. Pero lo van a hacer de forma independiente, es decir, van a utilizar un video para el uno y otro video para el otro. Y van a hacer exactamente lo que hicieron en el rectilíneo uniforme y en el rectilíneo uniformemente acelerado. Mejor dicho, esta es como ya la cúspide o la culminación de la cinemática. Aquí se resume todo. ¿Sí es claro o no? Profe, una pregunta. En el anterior, Cuéntame.
La aceleración teórica, ¿cuál viene siendo? ¿La de tracker? La de tracker, el promedio de todas. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Eh, para ubicar la barra de calibración y los ejes, ¿cómo sería en tracker? La barra de calibración y los ejes. Ya, es buena pregunta. Entonces, la idea es que tú ahí en Tracker, y eso les toca consultarlo, ¿no? Porque creo que no, nadie lo ha hecho. Pero ahí en Tracker sí puedes cambiar el tipo de medidas, ¿no? O sea, tú no solo puedes hacer medidas lineales, ¿sí me entiendes? Sí, profe. Sino que tienes que hacer medidas angulares. ¿Sí me entendiste eso o no? Entonces Sí, tienes profe. que mirar ahí y establecer tu barra de calibración para que te dé de tal forma que puedas hacer medidas angulares. Una buena pregunta es. Pero sí hay, porque sí lo he hecho. Así se puede medir. Bueno, Profe, yo tengo una duda. cuéntame, Isabela. Usted dijo que cuando pues analicemos en Tracker tenemos que sacar las el promedio de la velocidad, ¿verdad? ¿De Sí, qué velocidad hablaría? de la, ¿O qué toca ponerle para que nos salga? cuando tú graficas, es que Tracker te da la opción te saca todas las tablas, ¿sí? O que te saca tablas de Sí, distancia, profe. tiempos. Entonces, por ejemplo, ahí te saca también la tabla de velocidad angular, ¿sí? Ah, ya. Entonces sacas el Entonces promedio, pongo esa. exactamente, sacas el promedio de la velocidad angular. Acá también, Ah, listo. en esta segunda parte también te saca el promedio, te saca todas las aceleraciones, te saca el promedio de las Ujú. aceleraciones angulares. Ah, ya. Gracias, Sino profe. que ahí, como te decía, le decía a tu compañero, lo primero que tienen que consultar es cómo se cambia de unidades de medida en Tracker. Porque ustedes, todos los que me han hecho hasta el momento, lo han hecho en unidades ¿de qué tipo? Lineales, ¿no? Todo en Sí. metros. En cambio, acá yo necesito que ustedes les den radianes, porque ya es un ángulo el que se van a mover. Profe, ¿y eso se sería en la configuración de Tracker No, no, o no. cuando ya nos dé la gráfica? Cuando ya, no, o sea, eso es que hay Tracker tiene varias opciones, ¿cierto? Tiene varias opciones Sí. de calibración. Eso tiene que ver con la barra de calibración. Ahí, Ujú. ahí es donde usted le tiene que colocar ya una unidad angular. Pero es mejor que lo consulten y lo Ah, ya, profe. Bueno. ¿Listo? ¿Alguien más va a preguntar? Chicos, Creo que ambos movimientos van en un solo informe, ¿no? ¿ambos movimientos van en qué? En un solo informe. Ah, O hay sí, que claro. hacer. No, esto Ah, es un solo informe. ya. Y de hecho este informe es el último informe de este corte. Ya con esto queda evaluado la parte del laboratorio de este corte. Bueno, Ya, profe. porque no se olviden que de hoy en 8 es el examen. Así habíamos quedado, ¿no? Sí. 20. El 5. Por eso, de hoy en 8 ya viene siendo 5, ¿no? Sí. Eso. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Que se me va a acabar la sesión de Zoom. Profe, una preguntita. Cuéntame. Ahí la barra de calibración, o sea, ¿qué distancia uno le pondría? Eso ya les contesté. Por eso te digo, No esta escuché. barra de calibración es la que ustedes tienen que consultar cómo la cambian para que les dé unidades angulares. Sí, Muchas sí, pero, o sea, la distancia, o sea, ¿qué distancia sería? O sea,
Por eso te digo, es que ahí va a depender de qué es. Por ejemplo, a ti de pronto te piden cuánto vale el radio del ring, digamos, en esa distancia. Y el mismo programa lo convierte. ¿Sí me entiendes? Pero eso tienes que consultarlo. Eso es lo que tienes que consultar para saber cómo te da, porque si le vas a poner una distancia lineal, todo te lo va a dar linealmente. Entonces te va a sacar en metros sobre segundo, todo en metros o en metros sobre segundo al cuadrado, pero eso no lo puedes hacer tú después convertir. Mejor que desde el principio lo calibres de tal manera que te saque distancias angulares. Pero sí se puede hacer. Que sí lo he hecho. Bueno, pero toca consultarlo. Chicos, se va a acabar la sesión de Zoom. Entonces, piensen si tienen alguna otra pregunta. Vuelvo a abrir otra sesión. Bueno, mientras... Bueno, pues. ¿Listo? Listo. Un calzón de la